Buenas tardes, soy Cecilia González, profesora de Biología, colaboradora con la Cátedra de Salud Pública. Este seminario lo denominé El ambiente y los cambios que se dan a través de las interacciones de las sociedades. Se nos advierte de una crisis ecológica en la que estamos viviendo y se observa una brecha entre los malvados hombres depredadores y nosotros, sus víctimas inocentes. Al victimizarnos, creemos que quedamos absueltos de culpa y cargo, de manera que podemos continuar con nuestras vidas sin alterar para nada nuestros hábitos cotidianos. Gracias a ello podemos disfrutar del confortable mundo de la informática, las pilas alcalinas, la energía eléctrica, la calefacción, automóviles, vuelos turísticos, sin que nuestras conciencias despierten de nuestro sueño dogmático para molestarnos. Continuando con la cuestión de la victimización, siempre culpamos a los otros. Y en realidad, los verdaderos agentes del desastre somos nosotros mismos. Nosotros, los hombres libres de responsabilidad y ajenos al desarrollo de la ciencia, y los otros culpables del deterioro del planeta. Hacemos y aceptamos la ciencia para vivir mejor, obviamente. Una mayor franqueza con nuestros deseos e intereses será más eficaz que controlar nuestra ambición de información, confort y bienestar que la idílica pero ineficaz estrategia del ecologismo a ultranza. Esta franqueza nos ayudará a reconocer que la crisis ecológica es un problema del mundo tecnificado y no de tal o cual sector de la sociedad. Necesitamos nuevas ideas, nuevos métodos de pensar y de actuar, y ya sabemos que no dan resultado las visiones parcializadas, centradas en diferencias y antagonismos, disociar al ser humano en comportamientos estancos. El ambiente está amenazado por el hombre con peligro de su propia existencia. Los recursos naturales, y se denominan así porque constituyen elementos de la naturaleza a los que la sociedad apela para cubrir sus necesidades, extracción y transformación de elementos para satisfacer necesidades humanas, alimentos, medicamentos, vestimentas, viviendas, ciudades, energía, papel. Las consecuencias de la acción del hombre no se limitan a nivel regional, sino que pueden manifestarse a escala planetaria. Por ejemplo, tenemos el efecto invernadero, que es el calentamiento progresivo de la superficie terrestre, la causa la acumulación de gases generados por la quema de combustibles fósiles, emisiones industriales, deforestación. Estos gases son dióxido de carbono, clorofluorocarbonados, que se utilizan, por ejemplo, en los refrigerantes. ¿Y cuáles son las consecuencias? El derretimiento de las masas de hielo. ¿Qué pasa con eso? Aumenta el nivel del mar, produce anegamiento de las costas, en general donde existen mayoritariamente asentamientos humanos. Otra consecuencia son las lluvias ácidas. Las causas es por la formación de ácido fuerte como consecuencias de procesos industriales, ácido sulfúrico como proceso final de la oxidación de compuestos de azufre, afectando a diferentes ecosistemas. Es un problema común en países industrializados del hemisferio norte, pero buena parte de lo que se genera en América del Norte, a través de los vientos, precipita en el Océano Atlántico y afecta a Europa, Canadá y México. Latinoamérica tiene menor industrialización y muchos de sus suelos son ricos en carbonatos, lo que permite que se neutralicen esos ácidos depositados. Otra consecuencia es la disminución de la capa de ozono, que es el adelgazamiento estacional de la capa de este gas en la atmósfera. Los clorofluorocarbonados se han utilizado durante muchos años como refrigerantes y propelentes de aerosoles, reaccionan agresivamente destruyendo las moléculas de ozono que se acumulan en la atmósfera y que actúa como pantalla protectora para absorber las radiaciones UV provenientes del Sol. Los clorofluorocarbonados son compuestos sustancialmente inertes en la baja atmósfera, por lo cual se mantienen inalterados durante largos periodos de tiempo, más o menos 75 a 110 años. Es la vida media esa. Esta característica les permite ser transportados a estratos más altos de la atmósfera.
La radiación ultravioleta, si presente, los descompone causando la liberación de cloro, el cual reacciona con el ozono determinando la disminución de su concentración. Ocurre más entre los meses de agosto y octubre. Los países más afectados son Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. La razón por la que el fenómeno ocurre en el polo sur y comienza a insinuarse en el norte es que el compuesto clorado que interviene en la reacción es muy lábil a temperaturas muy bajas, por encima de menos 80 grados centígrados, lo que se alcanzan y mantienen en el polo sur como consecuencia de nubosidades que no se producen en el polo norte. En el año 1985 se vio una drástica disminución de ozono en la Antártida y así se lo denominó, como popularmente se conoce, agujero de ozono. Las consecuencias son las siguientes. El ozono actúa como filtro de radiaciones ultravioletas del Sol. Al adelgazarse la capa de este compuesto puede producir en el hombre cáncer de piel y cataratas. La primera medida concerniente a los clorofluorocarbonados fue adoptada en 1978 en Estados Unidos con una ley que prohíbe su uso como propelente en aerosoles. Pero fue una prohibición limitada a un solo uso, porque se continuó utilizando en otros sectores como refrigerantes, materiales plásticos expandidos, por ejemplo, en aislamientos térmicos, en bolsas, en goma espuma, en solventes. En 1985 se realizó en Viena la primera Convención Internacional para la Protección del Estrato de Ozono, convocada por las Naciones Unidas. Y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que delimitaba un preciso esquema de restricciones a la producción de los clorofluorocarbonados considerados más nocivos. Otra consecuencia es la contaminación atmosférica por anhídrido carbónico, que, bueno, como sabemos, causa enfermedades respiratorias. Otra consecuencia es el deterioro de tierras productivas, que se da por sobrepastoreo y recolección de leña, y por el manejo inadecuado del agua. Otra consecuencia son las inundaciones, en general dadas por la deforestación de selvas tropicales. Bueno, aquí se dan dos consecuencias muy importantes, que es la contaminación del agua dulce y de los océanos. En el agua dulce generalmente por compuestos de nitrógeno, especialmente por filtración hacia el suelo de fertilizantes de tierras agrícolas y de parte de las industrias también. La contaminación de océanos se da en general por derrames de petróleo, desechos tóxicos arrojados al mar, la escorrentía de agua contaminada desde los continentes continúa aumentando cada vez más, y en los mares también sufren la contaminación por vertido de desechos biogénicos e industriales, descarga de ríos, por hidrocarburos a partir de captaciones petrolíferas, refinerías, naufragios, transporte, carga, descarga, limpieza de sentinas. Las sentinas es un receptáculo que hay en los buques que capta residuos líquidos provenientes, por ejemplo, del motor o de escapes de agua del buque, que tienen un sistema de filtrado en el que gran parte de los fluidos se vacían en el mar. El sobrante se desecha en los puertos y la disposición final es en tierra, que las recolecta una empresa de residuos. Pero bueno, una parte va al océano. El calentamiento global nos va a traer impactos socioeconómicos en diferentes sectores. Por ejemplo, en la agricultura, la aptitud de la tierra, el corrimiento de zonas agroclimáticas, va a traer inundaciones y sequías, enfermedades agrícolas, rendimiento agrícola va a estar afectado también. En los recursos de agua dulce vamos a tener problemas con la oferta y la demanda. La oferta, la cantidad, por escorrentía, por cambios en la temperatura y en las precipitaciones. Y en la calidad, sobre todo, que disminuye si baja la escorrentía o por incremento y concentración de contaminantes, por el calentamiento del agua.
Y la demanda vamos a verla dependiendo si es urbano, agrícola, industrial. La demanda de riego, de drenaje, y hay que también tener en cuenta el control de la erosión y de las inundaciones. Otro sector también afectado son los recursos forestales. La pérdida neta de recursos forestales, por ejemplo, por incendio, a raíz de la disminución de las precipitaciones. Los recursos pesqueros también van a estar afectados, las pesquerías oceánicas, por cambio de frecuencias de los vientos, por ejemplo en la corriente del Niño, ecosistemas productivos costeros, recursos turísticos y pesqueros en arrecifes de coral. En esta diapositiva vemos las sustancias contaminantes del agua. Las industrias metalúrgicas contaminan con metales, con ácidos, con detergentes. Las papeleras con sulfitos, con materia orgánica, zinc, residuos fenólicos. Las curtiembres con cromo, sulfuros, compuestos nitrogenados, tinturas, carbonato de amonio. En la alimentación nos contaminan con nitritos, materia orgánica, ácidos, sales, jabones. En las destilerías observamos plomo, mercurio, cobalto, hidrocarburos aromáticos, detergentes, aceites, residuos semisólidos, derivados fenólicos, hidrocarburos, alifáticos. En las textiles, sulfuros, anilinas, ácidos, hidrocarburos, metales, detergentes duros. Y en las químicas tenemos frecuentemente residuos peligrosos. A través de la ecología estudiamos las relaciones de los seres vivos con el ambiente y definimos el ambiente como un conjunto de factores externos, recursos y condiciones que actúan sobre un organismo, población o comunidad. En relación con el hombre, el ambiente involucra a factores que se asocian con un individuo y su entorno próximo, y el entorno humano, la totalidad del planeta, donde el hombre puede llegar mediante su actividad, donde obtiene recursos, vuelca desechos o se generan condiciones que soportan su vida. Los ecosistemas naturales de Argentina han sufrido desde la conquista y colonización del territorio modificaciones profundas y casi siempre irreversibles. El regreso hacia un estado original de la naturaleza es una utopía, pero sí es posible e imprescindible preservar los agroecosistemas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, de la siguiente manera, acá tenemos todos los ítems que a mí se me ocurrieron que podían llegar a ayudar, que son las labranzas reducidas, la rotación de cultivos y pasturas asociadas a gramíneas y leguminosas, fijación de suelos erosionados y desnudos mediante la implantación de especies perennes adaptadas, manejo de pasturas cultivadas mediante la planificación de períodos de utilización y descanso, desarrollo de sistemas efectivos de evacuación de agua y drenaje de áreas inundables, uso de agroquímicos en función de sus propias características y los del ambiente en que serán aplicados, pautas precisas de extracción y reposición de árboles en bosques naturales y cultivados, difusión de técnicas de capacitación y conservación de agua en zonas áridas y semiáridas. Los procesos de producción y consumo de bienes generados desde la naturaleza originan desechos o residuos que la sociedad vuelve a la misma. Sin embargo, la naturaleza tiene límites de utilización y esos elementos se agotan, es decir, la cantidad, o se deterioran, calidad. Tenemos un muy buen ejemplo en Argentina. Aquí les puse unas fotos para que puedan apreciar. Se han hecho un uso irracional de los recursos naturales y esto ocurrió cuando se ha usado como receptáculo de desechos. El caso es el de Riachuelo y Río Reconquista, devastación de nuestros bosques naturales o los fenómenos de erosión de suelos y desertificación por malas prácticas agrícolas en el afán de obtener un máximo beneficio económico en el menor tiempo posible. Los recursos naturales y el ambiente de un país constituyen un patrimonio nacional que debe ser resguardado, conservado
e incrementado para el beneficio de toda la sociedad. La apropiación y uso con sentido absoluto, abusivo, arbitrario y avariento es socialmente injusto y ecológicamente negativo. ¿Quién sino el Estado puede asegurar que los intereses colectivos de la sociedad sean preservados? Indicadores de ecosistemas sometidos a contaminación presentan disminución en la diversidad biológica, desaparición de la mayoría de las especies, quedando con suerte unas pocas que puedan proliferar al estar libres de competidores. Vamos a hablar ahora de la electricidad. Las necesidades energéticas y la calidad de vida están relacionadas. La producción de electricidad se da a partir de combustibles fósiles, de fuentes renovables o de energía nuclear. Mientras que la población mundial era limitada y su consumo de energía se restringía a la cocción de alimentos y producción de calor, la generación de energía no afectaba seriamente al ambiente. Sin embargo, el aumento de la demografía y la consiguiente demanda de energía han situado a la humanidad ante un difícil dilema: cómo producir energía suficiente para satisfacer esa demanda creciente sin desmedro de la salud de la población y del ambiente. Bueno, hay alternativas posibles. Construcción de diques, pero tiene como consecuencia el anegamiento de grandes superficies de terreno. La construcción de plantas nucleares, la utilización de energía eólica y solar. Todas las fuentes de generación de energía representan un impacto sobre la vida, la salud y el ambiente. La cuestión es encontrar la proporción óptima de cada una de esas posibilidades a nivel nacional e internacional. A su vez, las fuentes de energías eólicas y solares requieren de un grado de desarrollo tecnológico muy grande para su uso a gran escala. En este contexto, la energía nuclear se presenta como fuente no fósil con mayor posibilidades de expansión, contribuyendo en forma significativa a la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. La mayoría de las fuentes de energía no pueden ser aprovechadas directamente y deben sufrir procesos de conversión hacia una forma final que permita su uso apropiado. En el caso de la electricidad, si en este proceso de conversión se utilizan adelantos tecnológicos, se puede entregar este tipo de energía con impactos relativamente bajos para la salud y el ambiente. La excepción a lo expuesto lo constituyen las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. La energía nuclear es considerada la fuente apropiada para generar electricidad en las cantidades requeridas sin producir gases con efecto invernadero. Y en esta foto les muestro que nosotros en la región, en la localidad de Ensenada, tenemos una central termoeléctrica. Y nos queda pensar globalmente y actuar localmente. En Argentina, los procesos de industrialización a partir de los años 30 preferenciaron la localización metropolitana de Buenos Aires, por la oferta en los insumos, la mano de obra abundante, la exportación de carnes y cereales, la concentración de grandes industrias, infraestructura y demanda de producción. Todo esto otorga grandes oportunidades de empleo y por lo tanto llega las migraciones internas. Principalmente vinieron del noroeste y noreste de la región pampeana y en menor medida de la Patagonia. Esto dio como resultado la urbanización. Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba recibieron mayor cantidad de migrantes por encima de su capacidad de infraestructura y trajo aparejado problemas ambientales. Por ejemplo, aguas contaminadas, degradación del ambiente, inundaciones, acumulación de residuos domiciliarios e industriales. Paralelamente se generaron extensiones de villas de emergencia sin luz, agua ni cloacas, y resulta del crecimiento acelerado y descontrolado, en los cuales o bien se ha impuesto la especulación inmobiliaria sobre la necesaria regulación de poderes políticos, o se ha producido el mero asentamiento de poblaciones de bajos recursos, en especial migrantes de áreas rurales y de países limítrofes, sin acceso al mercado de la tierra y la vivienda.
en áreas públicas o privadas que estaban vacantes justamente por su inhabilidad para recibir asentamientos urbanos. En general son anegables. Acá tenemos la foto que muestra muy claramente, en general, gente de bajos recursos viviendo muy precariamente al lado de un arroyo con residuos domiciliarios a los costados. La ocupación de áreas inadecuadas trae siempre aparejado un déficit en el sistema de distribución de agua potable en cantidad y calidad suficiente. La carencia en los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas. Se contaminan los cursos de agua por evacuación sin tratamiento de efluentes domiciliarios industriales, de napas subterráneas por sistemas individuales, pozos para la evacuación cloacal, percolación y basura y contaminación del suelo consecuentemente. La carencia de servicios públicos para la evacuación discreta crea un impacto importante sobre el régimen superficial. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, alrededor del 50% de las personas carece de servicio cloacal, derivándose parte de los desechos domiciliarios a cursos de agua y por otra parte al ámbito subterráneo. Sin embargo, las excretas del otro 50% restante de los habitantes que sí posee conexiones domiciliarias son vertidas crudas al Río de la Plata. Un ejemplo está en Berazategui y el otro en Palo Blanco. La actividad doméstica es responsable de la contaminación biogénica en aquellos lugares donde no son eficientes los servicios de evacuación cloacal, afectando especialmente la capa freática, que es el primer nivel de agua subterráneo. Esto ocurre en el área rural o en las aureolas marginales que rodean a las grandes ciudades, que en este último caso se agrava por el hacinamiento y la proximidad entre pozos ciegos, carentes de una aislación o deficientes, y pequeñas perforaciones de captación de agua individual. Es decir, confeccionan muy juntos los pozos de agua que van a recibir los residuos cloacales y la captación de agua para consumo. Entonces se contamina. Todo lo expuesto repercute en la salud, en afecciones que tienen como vector hídrico la amebiasis, el cólera, las diarreas, la giardiasis, las leptospirosis, las neoplasias, que aparecen en cuadros hospitalarios sin que en muchos casos se las relacione directamente con el agua como elemento intermediario. También los vertidos domésticos en ríos y arroyos pueden acceder al agua subterránea, vaciaderos de basura no controlados o mal operados. Cuando los desechos son acompañados por detergentes, estos aumentan la velocidad de flujo, elevando la dispersión y la profundidad. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en la ciudad de La Plata, donde existen conflictos con el uso de la tierra y el agua, conjuntamente con una muy poca feliz planificación del uso del paisaje. Es un gran conglomerado urbano e industrial. El consumo de agua de napas subterráneas, sumado al aumento de la contaminación de aguas superficiales, ha provocado la inversión del gradiente hidráulico, la salinización y la contaminación de las napas, la contaminación de estas con lixiviados del cinturón ecológico y hortícola. Las condiciones de los arroyos que rodean a la ciudad, sucios, contaminados, en cuyos márgenes se localizan poblaciones de bajos recursos que utilizan sus aguas, o de las napas poco profundas cercanas, que originan enfermedades y pésimas condiciones sanitarias. El aumento del consumo de agua extraída del Río de la Plata, a su vez contaminado, obliga a aumentar recaudos y costos de potabilización. La construcción de viviendas sistematizadas en áreas topográficamente deprimidas, sujetas a inundaciones, forman parte del lado oscuro de la falta de comprensión y conocimiento de quienes toman decisiones sin saber del tema. Otro problema ambiental para las aguas de superficie son las inundaciones y crecidas magnificadas por la ocupación por parte del hombre en espacios inconvenientes, como los terrenos aluviales, formados a partir de materiales arrastrados y depositados por las corrientes de agua. El hombre se asienta en espacios reservados para el agua. Cada crecida encuentra a su paso una población que termina perdiendo sus pertenencias y hasta su vida. Por ejemplo, la desaparición de la villa de Pecuén en Buenos Aires. Luego de ver la foto de la filmina anterior, se me ocurrió el título "Culpar a los pobres de la degradación ambiental es caer en el vicio de culpar a la víctima".
Hace falta una visión menos prejuiciosa de la realidad e incluir en el tema un análisis a fondo de cuánto la concentración urbana corresponde a la población y cuánto a la actividad industrial, para poder ubicar a los responsables en el lugar correcto. Un ejemplo de que el aumento de la población y la degradación ambiental no es casualidad directa, la vemos analizando una situación argentina. No podemos decir que a nuestro país le sobre población o le falte espacio. Sin embargo, también en el medio rural logramos cubrir la cuota de degradación y contaminación ambiental con la producción masiva de cultivos para la exportación de soja. Los productores, acostumbrados a una tierra aparentemente inagotable, aumentaron notoriamente sus ingresos, pero el suelo comienza a perder fertilidad. Las aguas se contaminan con agroquímicos. ¿Qué tiene que ver el aumento de la población con esto? Poco y nada. Se trata pura y exclusivamente del viejo problema de que el medio ambiente, un bien social, es degradado por la actividad privada en búsqueda del lucro individual, produciendo subvención a la sociedad, a un pequeño grupo de empresarios, y el capital invertido es el ambiente. Un desafío impostergable es la lucha contra la pobreza. Para hacer frente a la pobreza, el desarrollo y el ambiente, debemos comenzar a centrarnos en políticas integradas de producción de recursos y desarrollo humano, mejoramiento de servicios esenciales, salud, educación, justicia, generación de ingresos, mayor control local de recursos, mayor participación de los organismos no gubernamentales y de las autoridades políticas locales como mecanismos de ejecución de políticas descentralizadas. Una de las formas que se propone para contribuir a mejorar la relación del ambiente con el medio urbano es el reciclaje de materiales. Esto es positivo, pero muchas propuestas pretenden reciclar sin tener en cuenta el alto costo energético. Por lo tanto, el uso de energía de alta calidad puede ser un desperdicio y generar problemas ambientales. Nos queda revisar las modalidades de consumo y no solo aumentar el reciclaje. Recuperar no significa disminuir el problema de los desechos, sino tratar de limitar sus consecuencias ambientales, es decir, la prevención, producir desechos en menor cantidad. Y hablando de producir desechos en menor cantidad, fíjense los envoltorios innecesarios que encontramos en los supermercados. Y por el otro lado, compradores que lo hacen en forma ecológica. El otro día veía algo parecido al chico que lleva los tuppers. Una chica en el sur, en Esquel, llevó un tupper para comprar pollo. Y es verdad, ¿para qué queremos la bolsita que nos dan el pollo si después va a la basura? Ni siquiera que la podemos reutilizar para otra cuestión. Y la foto de abajo es una chica que va a comprar helado con su tupper, es una chica de aquí de la zona. Un aspecto a tener en cuenta es cómo una población, ya sea grande o pequeña, maneja el ambiente. Un ejemplo claro fue el caso de la colonización del valle inferior del río Chubut. Por parte de una comunidad galesa en el año 1865, el gobierno argentino aceptó el pedido de un grupo de galeses para instalarse en el lugar, en ese momento muy aislado y lejano. Ocuparon el valle del río, estando sujetos a inundaciones periódicas. Cuando aprendieron a controlarlas, surgió otro problema: un fuerte proceso de salinización de los suelos por mal manejo del riego, una técnica ignorada por los colonos provenientes del lluvioso Gales. La inadecuada disposición de residuos del área industrial es un factor de aumento del riesgo ambiental en la fase subterránea. Se trata en general de residuos peligrosos que acarrean impactos severos porque generalmente son sustancias concentradas. La actividad agrícola es otra fuente de contaminación por el empleo de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas. La práctica del riego potencia la dispersión de estos productos y su incorporación al régimen subterráneo. Ejemplo, el cinturón frutihortícola que rodea el conurbano bonaerense. Los fertilizantes más usados son urea
fosfato de amonio, fosfato de amónico, nitrato de amonio, nitrato de potasio. El exceso de nitrógeno puede llegar al sistema subterráneo y originar ciertas patologías, por ejemplo la metahemoglobina, que da el síndrome del niño azul. Y los plaguicidas de mayor empleo son los organoclorados, con una persistencia de hasta 12 años, y los organofosforados son más solubles y duran entre 6 y 10 meses. Hay diferentes especies que actúan como indicadores de contaminación ambiental. Son las que ocupan nichos creados por esa perturbación. Si bien por análisis químicos pueden detectarse alteraciones, el vertido no constante de contaminantes no puede registrarse con un simple análisis si no se realiza en el momento en que se está contaminando o poco tiempo después, pero sí al provocar una alteración sobre las poblaciones que señalarían la existencia de ese hecho. Por ejemplo, el uso de bioindicadores en el Río de la Plata. Se observa mejor en la zona litoral, porque en río abierto estaría más diluida, ya que esa agua no estancada porque fluye. Aquí tenemos el caso de los moluscos de agua dulce, en los cuales, cuando aumentan los valores de amoníacos, nitratos, fosfatos y disminuye la concentración de oxígeno, son factores limitantes para este grupo. Estos organismos son facultativos, es decir, tienen un extenso rango de tolerancia, frecuentemente asociado a moderados niveles de concentración orgánica. Las aguas polutas tienden a ser habitadas por un número pequeño de especies. Generalmente los ecosistemas sometidos a contaminación presentan una disminución en la diversidad biológica. Una alteración en el equilibrio provoca la desaparición de la mayoría de las especies, quedando con suerte unas pocas que puedan proliferar al estar libres de competidores. El 97% del agua se encuentra en los océanos y el 3% en continentes. Se evapora y aumenta el volumen de agua atmosférica que vuelve a caer en forma de lluvia sobre los océanos y continentes, es decir, el ciclo del agua. El balance hídrico es diferente. En los océanos se evapora más agua de la que llueve y en el continente sucede lo contrario. Los ríos son transporte del exceso de agua, por ejemplo a través de las lluvias hacia el mar. En los ecosistemas acuáticos, una pequeña alteración puede significar un cambio completo en las poblaciones vegetales y animales, al favorecer el desarrollo de ciertos organismos en detrimento de los demás o hasta la desaparición completa de la vida. Las aguas continentales son muy importantes para la sociedad, ya que se utilizan para consumo de agua potable, regadío, uso doméstico, uso industrial, producción energética, transporte de desechos, navegación. Nos queda por hablar la actividad minera y el ambiente, un tema por demás polémico. En Argentina, las áreas donde se emplazan los yacimientos en actividad actualmente inactivos tienen problemas concretos de deterioro ambiental. Por lo común, no existe en ninguna de las regiones mineras un planteo estratégico a largo plazo que tenga en cuenta posibles implicancias de un aumento futuro de la industria extractiva. Se carece de organismos dedicados a la prevención de los problemas ambientales en minería y existe en la actualidad poca legislación específica, salvo algunos decretos provinciales o municipales sobre el uso de la tierra. La minería es una de las actividades industriales más contaminantes del ambiente. En países de economía planificada, los grandes problemas de contaminación son resueltos en forma parcial o definitiva por tecnologías adecuadas y estrictos controles por parte de organismos estatales, situación que aquí no sucede. La ruptura del equilibrio ecológico varía en relación al recurso que se explota, las características en los yacimientos y la modalidad de explotación, subterránea, a cielo abierto. Los efectos de la actividad minera al medio se traducen en el recurso natural, en su mayoría no renovable, generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos en las diferentes etapas de producción y finalmente en la modificación del paisaje, fundamentalmente en explotaciones de gran volumen a cielo abierto. La minería tiene 3 etapas: preparación, la tarea extractiva y la etapa post-explotación. La preparación es previa del yacimiento,
en la superficie del terreno, provocando destrucciones variables de vegetación y capa superior del suelo, a raíz de la construcción de caminos de acceso, nivelación de pendientes. La segunda etapa es la tarea extractiva, puede ser subterránea o a cielo abierto. Acumulan gran cantidad de desechos en las cercanías de explotación, se producen efluentes líquidos que pueden afectar cursos de agua superficial o capa subterránea. Polución atmosférica por emisión de polvos, humos, gases, vibraciones terrestres por uso de explosivos, modificación del paisaje natural. Tenemos una tercera etapa que es la etapa post-explotación. Se abandona la planta, donde los efectos químicos pueden permanecer en el agua de lluvia, generando lagunas profundas o peligrosos taludes verticales. Un claro ejemplo de contaminación de alto riesgo: residuos minerales radiactivos que fueron tratados en Malargüe, Mendoza. Había una planta que procesaba residuos de uranio, quedando hoy múltiples labores abandonados y acumulación de miles de toneladas de uranio y sus productos de desintegración, así como diversos radiactivos químicos utilizados en el proceso de tratamiento, invaden buena parte de las napas freáticas de la zona. Una concentración de cromo, arsénico, mercurio se detectaron en aguas subterráneas en localidades cordobesas donde hace algunas décadas se trataban minerales en precarias plantas de concentración. Se deberían fijar tareas tendientes a la restauración del área una vez concluida la operación principal extractiva para lograr la restitución o rehabilitación del lugar. Se está experimentando el uso de técnicas de biolixiviación para la extracción y concentración de determinados metales mediante bacterias, se llaman tiobacterias, pero está todavía en investigación. Sería recuperar el cobre, por ejemplo, por destrucción biológica de sulfuros. Estas tiobacterias oxidan a sulfatos los compuestos sulfurados de cobre, poniendo en solución a este metal en forma de sulfato cúprico. Pero bueno, realmente todavía no se está utilizando y probablemente los costos y los tiempos sean otros, por lo cual no sé si es conveniente para los explotadores de las minas utilizar estos métodos. La minería es una actividad básica de gran importancia para el desarrollo integral del país. Entre las funciones indelegables del Estado deben contarse el impulso y promoción de tareas de prospección y explotación que contribuyan al despegue económico de regiones hoy postergadas. Deben incorporarse a la etapa productiva nuevas tecnologías y métodos de explotación de depósitos minerales que, de aplicarse correctamente, disminuyen los riesgos de modificación del equilibrio del ecosistema y la obtención de mejores resultados económicos. Tenemos que saber que en la naturaleza hay dos tipos de compuestos, los orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos se desprende de que muchas plantas y animales desarrollan sustancias tóxicas producidas como mecanismos de ataque, defensa o asociados a su ciclo biológico. El hombre adquirió conocimiento y experiencia sobre esas sustancias. Algunas de ellas fueron utilizadas como principios activos por poseer propiedades farmacológicas. Por ejemplo, la atropina, los calmantes, los paralizantes, los alucinógenos, drogas como la cocaína, marihuana, opio, morfina, nicotina. Hay sustancias de origen animal, por ejemplo los venenos de los arácnidos. Muchas de las sustancias producidas por el hombre son liposolubles, hidrófobas, por lo que tienen tendencia a acumularse sin mayores modificaciones en tejidos grasos, en ciertos órganos ricos en grasas, cerebro, hígado, riñones. Se produce una bioacumulación y concentración final, por ejemplo los plaguicidas organoclorados. Los compuestos inorgánicos son arsénico, se utiliza como plaguicida; cobre se utiliza como fungicida e insecticida; algicida, se utiliza mucho en las piscinas; el plomo lo encontramos en pinturas, en algunas naftas; el mercurio hasta hace muy poco se utilizaba en los termómetros, en baterías; el cadmio en baterías alcalinas recargables; el cromo lo encontramos en curtidos de pieles. De todos estos contaminantes es importante definir su persistencia y ciclo de vida.
exposición, inhalación o ingesta, análisis de las propiedades de los compuestos. El conjunto de propiedades de las moléculas de los contaminantes determinará su distribución en agua o en aire. En agua está determinada por la hidrofobiedad, persistencia en el agua, desaparición, transformación no iónica, por secuestro o por formación de pares iónicos que se comportan como moléculas neutras. En el aire, interacciones que potencian efectos adversos de contaminantes al medio. Un ejemplo es la interacción de moléculas de aire, oxígeno-nitrógeno, con moléculas orgánicas. Ejemplo, los hidrocarburos de bajo peso molecular aparecen compuestos intermedios como es el smog. Contaminantes y ambientes debemos tener en cuenta cuando analizamos la ecotoxicidad de los contaminantes, la incidencia de los factores derivados del medio ambiente. Ejemplo, la velocidad de desplazamiento de los fluidos, la velocidad de los vientos, la pendiente y la profundidad del curso de agua. Toxicidad se define como la capacidad relativa de un compuesto de ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos. Los agentes tóxicos sobre animales pueden variar según la naturaleza del agente, ruta de exposición, dosis recibida y la duración de la exposición, y pueden dividirse en agudos, subcrónicos o crónicos. Vamos a ver ahora los modelos de desarrollo y la crisis ambiental argentina. Estos modelos de desarrollo aplicados en nuestro país no dieron como resultado la satisfacción de la mayoría de su población. La relación entre medio ambiente y desarrollo pueden expresarse a través de una serie de características que persistieron a lo largo de la historia argentina contemporánea. A continuación vamos a ver algunas de ellas y analizarlas, y nos vamos a dar cuenta la forma en que se asumió esa relación. La amplia disponibilidad de recursos naturales y una oferta ambiental diversificada y generosa, condiciones climáticas moderadas, buenos suelos, buena oferta hídrica, se manifestaron, en lo que respecta al país, en el peso de la producción agropecuaria y el perfil de las exportaciones. Se utilizó fatalmente la bonanza de la pampa húmeda sin comprender la importancia de una oferta diversificada en términos de clima y de ecosistemas, lo que permitiría el desarrollo de economías de las diferentes regiones de la Argentina. La catástrofe naturalmente relevante está constituida por las inundaciones, que al afectar una extensa superficie de menor relieve, producen importantes costos económicos y sociales. Grandes reservorios de agua dulce son accesibles a cortas distancias de centros urbanos, preponderantemente ribereños y costeros. Asimismo, la ubicación de grandes centros urbanos en el eje del río de la Plata, río Paraná, Océano Atlántico, brindaría, si se usara correctamente, una capacidad de autodepuración de residuos biodegradables. La subvaloración de recursos naturales hizo que los bosques, la fauna y otros recursos fueran considerados de escaso valor, constituyendo un obstáculo que debería ser eliminado para utilizar el suelo con fines fundamentalmente agropecuarios y urbanos. Las tierras públicas se privatizaron fundamentalmente a terratenientes y comerciantes que aceptaron. Por otro lado, el monopolio estatal en otros recursos naturales como minerales, combustibles, costas marinas, por considerarlos de poca importancia, por ejemplo minerales de baja ley o de difícil acceso, mientras que otros, como los recursos pesqueros, faunísticos y forestales, fueron subestimados por la concepción de que el suelo era el único recurso de valor. La contaminación del suelo significa cambios en la composición o condiciones normales del medio natural. Existen agentes de polución que llegan al suelo y cuya descomposición resulta difícil o imposible y se acumula excesivamente. Una causa es la elaboración de compuestos sintéticos que se oponen a la biodegradación, como ocurre en los pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, desechos industriales. También se pueden acumular en el suelo metales pesados como plomo, mercurio, cobre, cadmio, zinc, que cuando superen determinados umbrales producen efectos perjudiciales. Pueden ser absorbidos por plantas e incorporarse a las cadenas alimentarias o percolarse hasta el agua, constituyendo un riesgo para la salud. El desinterés por la conservación del suelo
obedece a un estilo de desarrollo que supone una oferta infinita de suelo agrícola. El sobrepastoreo, fuegos naturales y quemas de montes, deforestación, provocan erosión del suelo, teniendo como consecuencia anegamiento, inundaciones, salinización y alcalinización. Hay que revalorar el suelo, resultando una empresa difícil en países afectados por la crisis económica y el endeudamiento. Se debería fijar una política que permita dar prioridad a la rehabilitación de áreas, posibilitar la infraestructura del riego, apoyar proyectos de conservación de suelos premiando al uso del conservacionista con ventajas crediticias y subsidios, con énfasis en los pequeños y medianos productores. Enmascaramiento de los problemas ambientales debido a una amplia oferta de recursos naturales y la aparente estabilidad de los ambientes ignorados. Se asume que todos los sistemas regionales son tan estables y resistentes como el pampeano. El corto horizonte temporal del estilo de desarrollo, la influencia de variables macroeconómicas como procesos de inflación crónica, ha desestimulado la planificación y la inversión a largo plazo. Por el contrario, se trata de explotar los recursos naturales con posibilidad de renta a corto plazo, minimizando las inversiones, maximizando las ganancias y externalizando los costos ambientales. Es imperante avanzar hacia una gestión ecológicamente racional de los productos químicos, tóxicos, desechos peligrosos y radiactivos. Deberán adoptar nuevas tecnologías tendientes al uso eficiente y racional de energía. Se podría incentivar las industrias con premios económicos tendientes a favorecer la adopción de nuevos métodos de producción menos contaminantes y o reducción al mínimo posible de desechos. La legislación ambiental argentina incluye el conjunto de normas jurídicas que regulan el uso de recursos naturales, las acciones del hombre sobre dichos recursos, las interacciones del hombre sobre el ambiente. Los temas ambientales tomados desde el punto de vista legislativo tuvieron durante mucho tiempo y en la mayoría de los casos un tratamiento parcial. La formulación de un proyecto generalmente no involucra a más de una disciplina que en la mayoría de los casos estaba relacionada con el derecho. En la actualidad, la elaboración de leyes implica un trabajo interdisciplinario en el cual participan especialistas en las áreas vinculadas con el ambiente. En todos los niveles del gobierno del país existe un amplio conjunto normativo que legisla sobre el ambiente y que fundamentalmente establece marcos regulatorios para el aprovechamiento, conservación y protección de los recursos naturales. La realidad ambiental de nuestro país no refleja la cantidad de legislación existente sobre el tema. Ocurre que esta es una operación dificultosa por varias razones. Privilegia mecanismos represivos más que preventivos y que en la práctica normalmente no funcionan. Es excesivamente reglamentista. Es parcial. Las normas son muchas veces incompatibles entre sí. Trata en forma sectorial y dispersa algunas problemáticas específicas o regula solamente el uso de recursos naturales. Carece de criterios comunes desde el punto de vista legislativo. Existe superposición de jurisdicciones y funciones. La crisis de recursos es una crisis sistémica de las relaciones éticas, energéticas, productivas, económicas, políticas y sociales del mundo en que vivimos. Es también crisis de un estado de desarrollo, de una escala de valores en la que el hombre, o sobre todo algunos hombres, clases dominantes, gobiernos, han jugado a ser amos de la biosfera, un juego profundo, irresponsable, irracional e ignorante. Estamos asistiendo a una crisis inédita en la historia de la especie humana, pero toda crisis es al mismo tiempo no solo una amenaza, sino también una oportunidad de aprendizaje. Uno de los grandes desafíos es encontrar nuevas formas de pensar y actuar. Necesitamos pensar globalmente, actuar localmente, proyectar en el largo plazo y actuar hoy. Muchas gracias.